Bueno, como lo había anunciado, estamos con Arquímedes Carrillo. Me gustaría que Arquímedes que nos contes a los tucumanos cómo terminó el 2017 desde el punto de vista económico en la provincia. Bueno, Tucumán está viviendo un pequeño brote verde de crecimiento económico que comenzó el año pasado. El año pasado el PBI a nivel nacional cayó, pero el PBI de Tucumán tuvo un crecimiento leve del 1,7%, pero cambiando la tendencia habitual, porque siempre que caía el PBI a nivel nacional, caía el de Tucumán. Sí. El año pasado no pasó eso. ¿Y a qué se debió? Bueno, eso se debe básicamente a que los sectores, yo diría, más importantes, agroindustriales de Tucumán, tuvieron el impulso que se generó detrás de la devaluación cuando asume el gobierno de Macri y el retiro de los derechos de exportación. Esto lleva a que se aumenten las exportaciones y la producción de estos productos. El año pasado Tucumán tuvo un crecimiento del 24% de las exportaciones. Yo creo que se alcanzaron niveles récord de exportaciones. En el azúcar, además del impulso de las medidas internas, hubo algunas mejoras en el mercado internacional. Y después la producción de limón y de frutas finas siguieron manejando valores interesantes en los mercados mundiales. También es importante destacar que en Tucumán se mantuvieron firmes las exportaciones de la producción de autopartes, básicamente de Scania. Sí, todo lo que es manufactura industrial. Todo esto llevó a que haya un muy buen nivel en las exportaciones y pese a que Tucumán tuvo una caída en los ingresos de los fondos que manda la nación para obras públicas. Bien. Hay algunos conflictos ahí entre la nación y la provincia, eso se disminuyó, se mantuvieron los envíos habituales de coparticipación y otros envíos, pero esto hubo una disminución. Y no obstante eso, Tucumán creció y se mantuvo el impulso este año. Vos lo que decís entonces que hubo un crecimiento gracias más bien al impulso del sector privado y no del sector público que representa el 32% del Producto Bruto Interno. Exactamente. O sea que se encuadraron los planetas. Por un lado, las medidas de Macri, decís vos, y por el otro lado nos acompañó el mundo. Claro, ahora, todo en esto el caso del azúcar, digamos, hubo una recuperación no excepcional, pero interesante. O sea, bien, se combinó la devaluación con la suba de precios. Ahora, todo este impulso inicial se va un poco de mejora en el tipo de cambio que impulsa las producciones estas de productos que son exportables, fue perdiendo su efecto y está perdiendo a través del atraso cambiario que se está profundizando, ¿no? Sí. Que ese es uno de los temas pendientes y que hay que seguir muy de cerca, claro, para ver qué va a pasar con la economía. Bueno, te voy a dar la respuesta que dio un experto en mercado, como vino acá Suchovich, y dijo, todavía en la Argentina hay más vendedores que compradores de dólares. Por lo tanto, el dólar tenemos que esperar que siga planchado. Pero de todas maneras, vos sabés muy bien que son como medidas más bien artificiales. Vos devaluás, obviamente que el que exporta le va mejor. Cuando suben los precios, o sea, esto lo tendríamos que transformar en estructural. ¿Cómo hacemos para que esto ocurra a pesar a veces de las noticias económicas que no sean tan buenas? Yo diría que es un tema, es el gran dilema, es el gran problema que tiene que resolver este gobierno. Porque el precio del dólar que hay hoy no es un precio de mercado. Está influido por todas las ventas de los dólares que entran para ir a las inversiones financieras
o los préstamos que toma la nación y la provincia. O sea, es un precio internacional. Ya Broda, por ejemplo, y otros economistas de Buenos Aires que hacen algunos análisis econométricos, dicen que el valor de mercado real del dólar está en el orden de un 30% superior al actual. Si Tucumán tuviera un tipo de cambio de ese nivel, la expansión que podría tener en los sectores más importantes de su economía puede ser muy importante. Sí, la contracara que le golpearía el costo de vida de los del resto de los ciudadanos. Porque viste que los precios acompañan el precio. Ahí está el dilema. Hay factores de producción que tienen un costo y tienen ingresos que están muy encima de la productividad. En Tucumán, por ejemplo, los salarios formales del sector público son más altos que los del sector privado. ¿Por qué será esto? Básicamente porque la capacidad de negociación de los sindicatos, generalmente el gobierno en la medida que tiene recursos, responde a las presiones salariales, hay medidas populistas. Yo no puedo pagar por encima de la productividad. Y es muy raro que en la economía el sueldo público sea más alto que el privado. Sí. Debería ser al revés. Entonces, con una devaluación, ¿qué va a pasar? Le digo, seguramente van a caer los sueldos en el sector público. Va a haber un impacto inicial, van a caer los ingresos reales del sector privado, pero como se expande la producción, los sueldos del sector privado se van a recuperar en términos reales en la transición. El problema es que manejar políticamente esto no es fácil. No, además, contale a la gente cuánto trabajan en el sector público y cuánto en el privado. Los sueldos del sector público que representan. Bueno, ¿qué porcentaje? ¿El 50%? En Tucumán, bueno, esa es una de las restricciones que tiene Tucumán. Del empleo formal, el 40% del empleo en Tucumán es público. Ahora, este número por ahí no te dice nada. El empleo público promedio a nivel país formal es el 18%. Claro. Entonces vos decís, el tamaño del Estado en Tucumán es más grande. La economía privada de Tucumán no puede soportar esto. Ahora, a ver, también aquí hay que poner otro número, otro mapa encima para que podamos entender. Si bien el Estado representa el 40% de los sueldos en blanco, en el sector privado hay mucho empleo en negro, que si se llega a blanquear, el Estado bajaría tal vez al promedio nacional. Bueno, el problema del blanqueo de todo esto está muy vinculado al nivel de presión impositiva. Sí. Bueno, te digo, muchas empresas, es decir, yo creo que hay empresarios que sacan ventajas en los temas fiscales. Y algunos, pero son casos aislados, se han hecho ricos sacando ventaja. Pero el grueso de los empresarios privados, y especialmente las pymes en Tucumán, las pymes en general no pueden pagar las altas cargas que tiene un empleado. Y a veces que usan. Por eso hay que ver si las medidas del gobierno que impulse que van a facilitar el blanqueo del empleo negro. Me parece que van a ser insuficientes, que van a necesitar otro empujoncito más que tiene que ver con revisar la estructura impositiva de la provincia. La provincia se comprometió a bajar ingresos brutos, que es un ingreso regresivo. Claro, pero además Tucumán paga salud pública. Paga salud pública antes de tener la primera ganancia. Escúchame, uno lo toma al empleado y ya tenés que pagar salud pública. Sí. Es decir, y no es tan solo la provincia de Tucumán. Este es otro de los problemas para el crecimiento económico genuino de la economía de Tucumán. Es la presión impositiva de Tucumán. Tucumán, en todos los rankings que se hace,
de consultoras de distinto tipo, de presión impositiva a nivel provincial, Tucumán está a la cabeza. Le digo, sí. Y eso evita decisiones de inversión. Claro. Salvo como cuando el gobierno, como el caso que se anunció un tiempo atrás de una inversión de una cervecería acá en Tucumán, que es con una rebaja impositiva importante provincial. Sí. Entonces, a ver, eso da pie para cometer a veces injusticias o inequidades, porque hay empresarios tucumanos que también invirtieron y no tuvieron el mismo tratamiento. Por eso nosotros, entre otras cosas, en esta discusión que vos planteás, cómo lograr que crezca la economía, deberíamos tener una ley de promoción de las inversiones, no con nombre y apellido de leyes particulares.